Un gusto siempre poder con una compañera de tantos años, a quien le tengo un enorme cariño y además siempre un gran reconocimiento profesional, y tenerte hoy aquí de invitada, pues que además seguimos siendo compañeros. Totalmente. Ivonne Melgar, antes que nada, qué gusto. Al contrario, ¿Cómo estás? Ciro. ¿Cómo estás, Ivonne? Muy contenta de estar aquí con ustedes y emocionada, la verdad. Bueno, gracias qué gusto. por ello. Invitamos Bienvenido, a Ivonne. Gracias, hace Manuel. unas semanas, por ahí de la Semana Santa, la semana previa a la Santa, comenzó a circular su libro. ¿Cómo lo debemos pronunciar? ¿Shingona? Shingona. Shingona. Shingona con X, con la X de Xóchitl, una mexicana contra el autoritarismo, y que tú has definido como una suerte de biografía política Así de es. Xóchitl Gálvez, Ivonne. Shingona. Así es, Ciro. Al final es una suma de 10 reportajes, yo Sí. creo, de diferentes momentos de la candidata presidencial, y que reconstruye momentos significativos desde su infancia, pasando por su llegada a la Ciudad de México para ser alumna de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, y por supuesto todo el arranque con Fox, que es su paso a la vida pública, el tránsito a la vida política, cuando aprende que también necesita tener poder, y se va desmenuzando ahí delegada, senadora y las expectativas de ser presidenta. Son 22 entrevistas, Ciro, en 35 horas, una de ellas con Xóchitl Gálvez, alrededor de 10 horas en 5 momentos diferentes. Y los demás son legisladores, colegas. También entrevisté a los colegas cronistas del Senado, a su familia, pude estar con sus primos, con sus hermanos y con ex colaboradores y colaboradores que ella tiene, para reconstruir tanto el clima de cada momento, en la medida de lo posible, como lo que vivió, cómo le vivió, y en algunos casos el significado que ella le otorga en su condición hoy de aspirante presidencial. Y hay saltos, porque si bien yo diría la primera mitad del libro es la llegada de Xóchitl a la vida pública con Fox, y muchas de las peripecias y que vive ahí, la experiencia que adquiere, luego ve un salto ya de muchos años a un capítulo dolorosísimo para ella, un capítulo de 2012, que es cuando detienen y acusan y mantienen, por cierto, en la cárcel a su hermana por secuestro. Y luego hay otro salto que ya te lleva a la marea rosa, ¿no? A las movilizaciones de finales del 2022, y sobre todo, y además eres muy generosa con nosotros en la recuperación que haces de ese capítulo, a lo que ya va a cumplir un año. Dentro de 8 días se cumple un año de aquel Viernes Negro, donde ocurrieron dos cosas. Hicieron las paces todos los precandidatos de Morena y se fueron a tomar una foto con el presidente López Obrador, lo visitaron en Palacio Nacional, y de ahí salieron a aprobar una gran cantidad de reformas. ¿Te acuerdas que se fueron al viejo Senado? Claro. Y esa misma noche, en el Senado, una sola senadora de oposición llegó para encadenarse a ¿qué era? Al presidio. Al presidium del Senadito, como Sí, le llaman. del viejo Senado, y era Xóchitl Gálvez, y dijimos cuánto simbolismo en esas imágenes. Entonces, yo así leí el libro, y te lo tengo que preguntar, porque ahí en esa silla se lo pregunté a otro ex compañero, que también respeto y con el que trabajé muchos años, Arturo Cano, Arturo Cano, reportero de La Jornada, publicó un libro titulado Claudia Presidenta. Claudia Presidenta. Ustedes son reporteros sin adjetivos, tienen un trabajo de muchísimos años, pero es difícil, Ivonne, que no se diga este es un libro para apoyar la candidatura de Xóchitl. Como le dije a Arturo, sé que ustedes son periodistas y que todo es información, ya leí el libro, todo es información, tu libro, pero debe ser difícil, siempre, porque mucha gente va a descalificar y decir Ivonne Melgar se convirtió en la propagandista o en una de las propagandistas de Xóchitl Gálvez. Creo que siempre es Con este difícil, libro. Sí. pero en este sexenio más. Por ejemplo, históricamente salían libros de los aspirantes o suspirantes, algo así se llamaba. Y era lícito contar las historias de todos. Perfiles, ¿no?
perfiles. Colectivos, además. Colectivos, porque ahí además, salían sí. 5 o 6 candidatos. Y de pronto, por la conversación política que tenemos en este sexenio, se da por un hecho que no, que ya estaba adelantada la sucesión y que ganando el candidato o la candidata del oficialismo estaba hecha la contienda. Y eso también hace más difícil que alguien pues se atreva a contar de qué está hecha la candidata opositora. Y para mí, Ciro, el periodismo es memoria, pero es también parte sustantiva de la deliberación democrática y del voto informado. Entonces, cuando a mí la editorial me invita, me ofrece esta oportunidad, Grijalbo, le pienso, ¿eh? O sea, no digo un sí determinante al principio, le pienso, platico con mi familia, lo consulto con mi conciencia, con mi historia, y decido que sí, que quiero ser yo, quien conoce muy bien a Xóchitl Gálvez, contar de qué puede estar hecha una persona que le dice sí a una candidatura en un contexto cuesta arriba y que me permite en algún momento preguntarle. Yo le pregunto, para el último capítulo donde Xóchitl recupera su momento difícil cuando le dicen que está entre la vida y la muerte y que puede morir por un problema de salud, sí. Yo le digo, Xóchitl, hasta Hillary Clinton acabó con el corazón roto, hasta la gran ministra que administró como nadie la pandemia en Europa del Norte, acabó con el corazón roto. Las mujeres acaban llorando cuando contienden por el poder. Es muy difícil lo que vas a hacer. Y ella contesta con esta... Con la frase Con la final. frase de, así tuviera un 1% de posibilidades, yo voy a ir. Porque yo ya gané la vida y quiero enfrentar este ¿Te pesa, momento. te molesta, te duele, te perjudica el que estén diciendo, bueno, es que Ivonne le hizo el libro a Xóchitl Gálvez? No, en absoluto. ¿No? En absoluto, porque no se lo hice a ella. Lo hice reconstruyendo su historia. Nunca nadie de su equipo tuvo o pudo revisar. Sí, me dio ella su versión, pero me siento, al contrario, Ciro, muy satisfecha y segura de haberlo hecho. ¿Qué ves para Xingona? ¿Qué ves para Xóchitl Gálvez en las próximas 6 semanas? Hoy en el Universal dice, si 62% sale a votar, adiós López Obrador y su candidata. ¿Qué ves a este personaje en las próximas 6 semanas y cómo la ves después del 2 de junio? ¿Cómo la ves sobre todo si no gana? Pues si gana, si gana, veremos en mil problemas y en la locura de asumir el poder. Pero si no ganara... Yo la veo, y ateniéndome a lo que traté de describir y recuperar mucho en el libro, como que tú vayas a las páginas de este libro y recuperes o tengas cierta orientación de por qué Xóchitl Gálvez es como es, ¿no? Y me decía hace poco alguien que está muy metido en la grilla de otra bancada, oye, ¿qué pasó en el debate? Lee el capítulo 6, un estilo muy personal, una terca manera de hacer política. Y me escribe después, oye, tenía razón, cuando se enoja no lo oculta. Una terca manera de hacer política. Y me preguntaba, pero danos un poco más de información, Ivonne, porque yo ya no le entendí ahí. Bueno, es una persona incapaz de actuar. Y yo pienso, y además lo aprendí de ti, Ciro, porque fue una gran columna, recuerdo, en Milenio, después de un tercer grado que había habido en esa semana con Josefina Vázquez Mota, con Enrique Peña Nieto y con López Obrador. Y entonces tú hablabas de la importancia que tenía que las personas políticas actuaran y dominaran el escenario e incluso simularan, era algo así, era muy buena esa columna. Pues gracias. Criticando que se le había visto muy nerviosa a Josefina. Ya me acordé. Y yo creo, después de haber cubierto tantos políticos, pues ahí están, ¿no? Son unos grandes actores, Manuel Fabio Beltrones, Enrique Peña Nieto, Andrés Salinas, Manuel López Obrador. López Obrador, ¿qué me dices? O sea, Ricardo Monreal. Bueno, Sí. El propio Ebrard. Ajá. O sea, bueno, esos dos personajes, Ebrard y Monreal, iban a estar en la boleta, sí o sí se decía. Y está Xóchitl Gálvez.
lo que yo veo que el libro dice que es lo que tenemos que tener como hilo conductor y que ha sido el asunto de su campaña es qué tanto resuelve su condición de candidata ciudadana, que asume que la oposición está en los ciudadanos y no en los partidos. Ella cree eso. Qué apuesta tan y los partidos peligrosa, políticos, ¿no? Y los partidos políticos. Qué apuesta tan riesgosa. Y haber apostado al revés también habría sido una apuesta riesgosísima. ¿Cómo al revés? Sí, ser la candidata de los partidos y no ciudadana es un dilema muy difícil. Y de esa es la resolver. tensión que yo observo en toda la campaña y la observo en su vida, y aquí está descrita en diferentes momentos. Cuándo fue delegada, cuándo aspiraba a ser gobernadora de Hidalgo, y el propio viernes 26 de abril que tú señalas. Escribieron varios senadores ese día. Xóchitl ya perdió la candidatura de la Ciudad de México. ¿Cómo se fue a hacer ese perroso, diría alguien, ¿no? Sí. Y no, a la gente le gustó. Y tenían razón, sí perdió la candidatura de la Ciudad de Así México. es. Y ganó otra. Y ganó. Que ganó. hace un año no estaba en el radar de nadie. No, de nadie. Además, aquella noche, creo que fue 28, aquí está en el libro de Ivonne Melgar, creo que fue el 28 de abril, para principio de... No, luego vino la elección de Estado de México la primera semana de junio. Para mediados de junio, Xóchitl estaba ya perfilada como candidata ella va presidencial. 12 de junio. Sí, a Palacio Nacional. Por ahí. Cuando pide derecho de réplica. Sí. Y ahí la historia le cambia, ¿no? Sustancialmente le cambia ya de manera pública. Oye, dice hoy Xóchitl Gálvez en entrevista en El Universal, si 62% sale a votar, adiós López Obrador y su candidata. Ivonne. Entiendo que están sustentando esa apuesta en los segmentos que serían más afines a su candidatura y que podrían ser los que eleven ese voto que la pueda llevar a la presidencia. Epigmenio decía algo que tiene una lógica, lo decía en esa silla hace unos momentos. Decía, si tiene negativos altos, más altos que los de Claudia, por lógica una mayor votación no será necesariamente buena, benéfica para Xóchitl. Hay un punto. Ahí sabrán sus estrategas. Sí. Yo creo que lo que estamos sometiendo a escrutinio de los ciudadanos, y por eso para mí era importante contar de qué está hecho el liderazgo de Xóchitl Gálvez, es qué tipo de mujer queremos en la presidencia, porque sí o sí vamos a tener presidenta. Y esa condición inédita es muy importante. Por eso también para mí decir quién es Xóchitl, de dónde viene, cómo ha actuado, era relevante dejarlo en este libro. ¿Y quién es finalmente Xóchitl? O sea, ¿qué te queda después de todas las revisiones, una y otra vez? El libro te lo sabes de memoria. Bueno, eso sí me ha sorprendido, porque de verdad hay autores que lo refieren, tienen algunos párrafos favoritos. Lo tengo que volver a leer. Memoria, el libro. No te creo, ¿eh? Como todas las notas. Yo más bien veo, te lo sabes, este se llama así y este desarrolla así. ¿Quién es entonces Xóchitl? Yo creo que es una política de tierra que aprendió que ser funcionaria no era suficiente para defender sus causas. Empieza desde la filantropía voluntarista, eso no lo debemos olvidar. Sí. Empieza, hay que decirlo, desde la franja del echaleganismo, de creer que tú ibas a conseguir la conciencia del gran capital, cuando la premia el Foro de Davos en 1998, 99, sí. Es porque ella decía, yo voy a convencer a todos los grandes capitales de que le pongan para que la desnutrición infantil se acabe en México. Pasa de ahí a entender que necesitaba hacer política cuando llega a la administración de Fox y tiene que ir a tomarse 500 cafés con diputados y senadores para que le aprueben la ley que le da sustento a su comisión. Y con funcionarios del propio gobierno. Y con funcionarios del propio gobierno. Lo cuentas, está muy bien contado, muy bonito además, muy atractivo. Gracias, Ciro. Sí. Y finalmente entiende que no es suficiente ejercer la representación de ser una secretaria, una funcionaria, sino que tiene que disputar el poder. Y en eso está, disputando el poder. La representación, creo que es una mujer de causas, definitivamente, y es definitivamente también una persona que no se ha entrenado en la lógica de la disciplina de los partidos, en una partidocracia que sinceramente en México
Pese a que fue candidata de un partido a una gubernatura, Correcto. candidata de un partido a una delegación, ha sido, senadora Por de un partido partido, diputada también fue en algún... No, diputada, no, ¿verdad? diputada no. Es senadora, pero que ha tenido varios, funcionaria de un gobierno. No sé, eso de Xóchitl, no política... No, es política. Y Es es- política. Y siempre cercana al PAN. Siempre cercana al cercana, PAN. pero por encima y por arriba, rebasando. Y nunca se nos olvide que ella entra al Senado por el PRD. Ella entra como cierto. senadora del PRD. Sí, es cierto. Mancera entra como senador del PAN. Y viene un cruce. ¿Te acuerdas? Ese era un acuerdo. Era un acuerdo, efectivamente. Sí. Bueno, hacemos una pausa y concluimos esta conversación con Ivonne Melgar, nuestra compañera, más compañera en las noches en Imagen Televisión, nuestra cronista de notas políticas, de notas parlamentarias durante muchos años y amiga, sobre todo amiga. Gracias, y compañera desde que estábamos aquí en el Reforma. Sí, En Reforma. Hace muchos años, hace muchos años. Pues qué gusto, Ivonne, Al felicidades. contrario, ¿Cómo Ciro, va gracias, jalando? gracias. ¿Cómo le está yendo a Shingona? Libro de Ivonne Melgar ¿Tuvo sobre sus Xóchitl Gálvez, una curvitas mexicana contra el comerciales? autoritarismo. Sus curvitas. Porque llegabas a una librería y estaba escondido, no se veía. ¿Cómo? Sí, pues no sé, como que un cerquito ahí comercial raro. Pero parece ser que conforme hemos ido conversando de él, se ha leído bien. Yo soy la típica y vieja reportera que cuando alguien me dice me gustó, lo disfruté, bueno, levito de felicidad. Y eso he tenido mucho. Pues nosotros también. O sea, me encanta que alguien diga, me gustó, lo disfruté, oye, le faltó a más del hermano general, le faltó más de la hermana maestra, oye, estuvo mal, no es cierto que Córdoba Montoya era de Ernesto Zedillo, digo, hasta los errores, ¿no? Digo, me da mucha alegría y le ha ido muy bien con los lectores que disfrutan leer. Sí, sí. Y Pero es un trabajo tuyo, Ivonne. Así es. Es un trabajo Gracias, tuyo. Ciro. Con tu- Me siento con tu muy... estilo. Lo defiendo. Sí, porque me siento además- muy orgullosa de él. Y Ivonne no ha dejado de ser, además de las cosas que hace en los medios electrónicos y que ha hecho, una gran cronista, una gran escritora. Gracias, Ciro. Entonces el papel, en lo digital de la prensa Sí, escrita. por supuesto. Primero en Reforma y luego muchos años ya también en Uno más uno, Excelsior. Reforma y Excelsior. 1 más 1, es que yo te conocí en Reforma. Sí. Reforma, Excelsior. Y ahora publicas este libro, mucha suerte, qué Gracias. gusto, ¿te ves contenta? Estoy muy contenta, Sí. estoy muy contenta, Ciro. Yo sí creo, como lo dice la candidata opositora, que vivimos una elección de Estado y parte ¿Sí lo de la- crees? Sí, sí lo creo, Sí lo definitivamente. crees. He vivido Elección muchas de Estado, elecciones. ¿qué es una elección de Estado? Una elección ¿Qué es una elección de Estado en 2024? donde se activan los factores de poder para generar miedo, inhibición de que la competencia sea pareja. Y parte de esa elección de Estado es criminalizar a quienes se atreven a contar la historia de quien no está en el oficialismo. Y desde esa perspectiva decidí hacer el libro. Entonces me siento muy contenta. Si estoy con Ciro Gómez Leiva y con Manuel Peregrino hoy, pues estoy feliz. ¿Lo Nosotros logré? también. Nosotros también estamos felices. de que Nosotros Sí, muy contenta, también. Ciro, de Qué verdad. gusto, Ivonne. Gracias. Felicidades por tu libro, suerte. Gracias. Y al rato nos vemos para chambear allá. en Por la noche. supuesto, Ciro, En la estoy noche. puesta Sí, para sí, contar puede. el Oye, cierre en de... la mañana estamos de cuates, en la noche estamos No, de claro. compañeros. Y es el compañeros de jefe chamba. más duro que he tenido en mi vida. Bájale. ¡Qué bueno! ¿Qué van a No, decir de Ciro? ¿Qué van a decir de mí? Pues que aprende uno mucho. Bueno, ya esa gracias. silla tiene Sus tiene X, sus cosas, Estoy sus feliz de issues, estar ahí. los que se sientan en esa silla, hasta leyendas como Enrique Burak, Dios. siempre esa silla tiene algo. Estoy muy feliz. Sí sabes quiénes se sientan por ahí Sí, algunos claro, días por de supuesto. semana. Y mañana me saludas a quien está aquí, que también fue entrevistado Sí, para este lo libro, vimos. el senador a Germán Martínez. Martínez. Qué gusto, felicidades.